De la misma manera como nos aprendemos de memoria Juan 3:16, de esa forma también nos aprendemos de memoria el Salmo 23. Es uno de los salmos más hermosos que hay en este libro. Y por cierto, eh, basado en la experiencia de su autor, de su escritor. David era, antes de ser el rey escogido por Dios para Israel, era un pastor de ovejas, era el que cuidaba el ganado de su padre. Y de acuerdo a sus palabras, él vivió muchas experiencias frente al rebaño de las ovejas de su padre. Y estas experiencias están entonces reflejadas no solo en el Salmo 23, sino también en otros salmos que escribió David. Y el Salmo 23 nos presenta una metáfora y algunos ejemplos para darnos a entender la verdad acerca de lo que significa el Señor para nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 10, el propio Señor Jesucristo se atribuyó con toda propiedad a sí mismo el título del buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero volvamos al Salmo 23. El salmista está haciendo un reconocimiento a Dios acerca de esta función, por así decirlo, pastoral que el Señor tiene sobre nosotros. Y él dice, el Señor es mi pastor. Esta expresión nos lleva por cierto, a reconocer varias cosas que son importantes, mirando, por cierto, la metáfora y aplicándola a nuestra vida espiritual. Eh, lo que hace David es un reconocimiento de no solo de lo que es el Señor, sino de lo que es Él y lo que somos todos los creyentes en Cristo. Somos ovejas y ovejas de su prado. Eh, la naturaleza de la oveja, las características que tiene una oveja, eh, son tan particulares que son aplicables también a nuestra vida como creyentes. Las ovejas son animalitos que no tienen sistema de defensa, por lo tanto, frente a los peligros, están absolutamente expuestas. Por lo tanto, la necesidad de un pastor es vital eh, para que las ovejas no caigan en manos de los animales depredadores. Y recuerden que el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Y esta expresión entonces nos lleva otra vez de vuelta a la necesidad de tener un pastor, donde el pastor hace varias cosas para poder entonces mantener su rebaño. El pastor es el proveedor de muchas cosas para sus ovejas. Primero guía a las ovejas hacia los lugares donde hay una alimentación adecuada. Las ovejas son distintas a los cabritos. Los cabritos son ramoneros, es decir, comen ramas o pasto seco. Las ovejas están acostumbradas a el pasto fresco, por lo tanto
el pastor, en la época en que hay pasto fresco, debe llevar a sus ovejas a esos verdes prados para que pueda alimentarse y descansar. Y también las ovejas eh, beben agua de los arroyos, aguas corrientes, pero no torrentosas, porque las ovejas son eh, sensibles. Entonces, el pastor busca los lugares donde una oveja puede beber de esa agua que es necesaria. Y, y por cierto, los caminos que toma el pastor son los caminos que conducen a las ovejas. El pastor oriental camina delante de su rebaño, y el rebaño sigue, ¿cierto?, a su pastor por estas sendas que le llevarán a buenos lugares. También el pastor provee seguridad, como ya dijimos, al no tener sistema de defensa la oveja, entonces queda expuesta a los animales depredadores. Pero ahí está el Señor, ahí está el pastor que usa la vara y el cayado, ¿no? Dos instrumentos que usa el pastor. La vara es para defender a las ovejas de las fieras, de los animales que les atacan, y el cayado es esta especie de bastón que usa para atraerlas, ¿cierto?, cuando se están separando del rebaño, o cuando se han caído en una zanja, sacarlas, ¿cierto?, con ese instrumento llamado el cayado. Y el cayado y la vara le dan seguridad a la oveja. Entonces nosotros, cuando decimos que el Señor es nuestro pastor, estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿no es verdad? Estamos diciendo, estamos indefensos, no somos capaces de defendernos de el maligno que quiere devorarnos. Por lo tanto, necesitamos al pastor de las ovejas, que es del Señor. Necesitamos su alimento bueno y fresco. Necesitamos seguir sus pisadas por las sendas de justicia. Necesitamos estar confiados en momentos de oscuridad, ¿cierto? Cuando no vemos nada por delante. Necesitamos confiar en la defensa, en la protección que tiene el Señor sobre sus ovejas, que somos nosotros. Y aún delante de los enemigos, el Señor prepara un banquete. ¿Ah? Esto puede tener la idea de que, bueno, ¿quién come frente a un momento difícil? Pero la seguridad que tenemos en el Señor es que Él nos prepara un banquete, nos prepara la mesa delante de nosotros, mientras el enemigo hace acciones infructuosas para tratar de dañarnos. Nosotros participamos de la mesa del Señor, comemos de sus banquetes, comemos de lo que Él nos prepara, porque el enemigo no tendrá acceso a nuestra vida. Y también el salmista usa una figura más, hablando acerca de la unción. Dice el salmista: unges mi cabeza con aceite. Esta era la unción que se hacía, o que se acostumbraba sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Esta unción que le otorgaba autoridad y reconocimiento de autoridad. El Señor o el salmista dice: tú me honras cuando unges mi cabeza con aceite, y mi copa está desbordada de muchas bendiciones. Y finalmente
el salmista dice, todas estas cosas, todas las misericordias y las bondades del Señor me van a seguir todos los días de mi vida. Es decir, mientras nosotros estemos reconociendo al Señor como nuestro pastor, la misericordia y la verdad estarán de nuestro lado y viviremos con el Señor para siempre. Viviremos por toda la eternidad con el buen pastor que ha levantado su mano, su diestra de justicia para defendernos. Amén.